Rey de ajedrez, piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez, piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 19 de noviembre. Por ahí estamos grabando temprano porque pues apenas voy a entrar a revisar si el día de hoy hubo por ahí algún cambio de los asuntos que tengo pendientes. Y es que pues estuve el día de hoy haciendo por ahí otras cosas. De hecho, por ahí encontré algunas otras cosas que necesitaban un poco de revisión. Entonces, pues me puse a arreglarlas. La verdad es que hoy no vi nada. Y lo más probable es que si hubo algún cambio, pues tengo que leer un poco, ¿no? Así que, bien, me voy a poner a revisar ahorita y después pues a contestar, a leer, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bien, vamos a adelantar. Por eso no lo voy a subir tan tarde en la reflexionada de hoy. La estamos grabando temprano para editar y terminar temprano, ¿no? Así que, bien. También estaba viendo que por ahí se hizo viral una noticia que pudiera resultar un accidente, pero pues, entre accidente y no se hizo viral, ¿no? Por ahí la cantante Belinda tuvo un accidente, no malo, afortunadamente, pero se hizo súper viral en redes sociales. Y y sí me puse a pensar, imagínense que muchos hombres, sobre todo muchos que conozco, ¿no? Digo, afortunadamente los hombres no tenemos boobies, porque imagínense que hasta el momento, por lo que he visto, por lo que me ha tocado vivir, hay quienes son capaces de cualquier cosa con tal de 5 minutitos de fama, con tal de que sean virales, con tal de ser conocidos, ¿no? Eh, Son capaces de cualquier cosa. Y es cuando digo, afortunadamente los hombres no tenemos boobies, si no, imagínense, habría quien traería una boobie al aire a propósito todo el día, ¿no? Con tal de hacerse viral, con tal de like, con tal de hacerse famoso, ¿no? Y aún así, hay quien sí termina siendo el ridículo con tal de hacerse viral, con tal de hacerse famoso, con tal de que se esté platicando. Y es por eso que en muchas ocasiones, si puedo dar un ejemplo más o menos de lo que estoy llamando genérico, damos el ejemplo genérico. Si es necesaria una ley en específico, doy la ley en específico y siempre, siempre, siempre los mando a la fuente para no hacer referencia absolutamente a nadie, ¿no? Y solamente cuando es muy necesario, porque se está tornando peligroso, porque se está tornando molesto y porque además hay quien lo está replicando. Bueno, entonces sí ya hablamos del tema un poquito en específico, como el día de ayer que subí la foto pues pues de la patrulla, ¿no? Y es que pues, ya comienza a ser molesto, comienza a ser peligroso, incluso el violatorio de los derechos humanos, artículo 16, nadie puede ser molestado en su domicilio, ¿no? Y si estás notando, detectando un comportamiento por una autoridad que es molesto y es a propósito y es con el afán de provocar, bueno, pues ahí sí ya estamos cayendo en otros supuestos que incluso son delitos que están considerados
por la Constitución, porque es un artículo constitucional, el artículo 16, igual que el artículo 17, que el artículo 17 más o menos nos hace referencia en general a que nadie pueda hacerse justicia por propia mano, ¿no? Así que ya cuando es un caso así de específico, pues sí lo tocamos, caso contrario ni siquiera lo mencionamos, ¿no? Ya, pues se nos había quedado aquí congelada un poquito la imagen, se nos desconectó poquito, pero pues al parecer ya la recuperamos. Entonces, si fue un momento reflexivo, más allá de que se hizo viral la imagen de la cantante, eh, dije, imagínense que los hombres también tuviéramos boobies y que por llamar la atención y no fuera un accidente, la trajéramos todo el día de fuera, todo el día colgando, ¿no? Y ya no se hable de otras cosas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a los pies, porque también es todo un tema, ¿no? Así que, bien, también cabe la pena mencionar que en muchas ocasiones, y eso viene desde que yo recuerdo, incluso desde que comencé a estudiar, este tema de la publicidad con diversos fines, por ejemplo, políticos, de ventas, eh, incluso en la guerra. Cuenta por ahí la leyenda, incluso creo que lo llegué a leer en un libro, si no me recuerdo, fue en el de Mi Lucha, del mismísimo, que no menciono porque me castigan el canal. eh, Justamente era una de las herramientas que utilizaba la publicidad para infundir terror, para amedrentar a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que se toma o se saca la idea que una mentira repetida 1000 veces, pues se comienza a volver realidad, ¿no? Y a veces sí, a veces se comienza, decía por ahí alguien más, se comienza a normalizar hasta que llega uno solo, que te muestra la verdad, que te muestra una realidad cruda, una realidad fea, y aquello que de alguna manera se había normalizado se desvanece. Y en ese momento comienzas a sentir odio hacia las personas. Y es por eso que también les he comentado que hay temas con los que hay que tener cuidado y que nunca, 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 y hay que evitar sobre todo, pues tratar de discriminar a alguien, ¿no? Por eso, cuando simple, y lo he comentado con algunas personas, cuando no tengo una opinión positiva que decir, simple y sencillamente, pues no digo nada, ¿no? Así que creo yo que a veces es una buena opción el hecho de, pues simple y sencillamente, no decir nada, ¿no? También creo yo que se vale. Así que, bien, ¿qué más, qué más, qué más? Creo yo que nada más. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 7 minutitos. Así que el día de hoy, nada más vamos a analizar el arte de la guerra. No preparé nada más por las ocupaciones que estuve haciendo y también porque quería compartir esa reflexión que a lo mejor un momento pues un poquito chusco y un poquito viral sí me llevó a pensar, imagínense que los hombres también, ya sea accidental o a propósito, pudiéramos hacer eso. No me imagino, de verdad, no me imagino la cantidad de hombres que harían ese tipo de cosas, andar todo el día con la boobie de fuera, simple y sencillamente, sin otra cosa, sin otro afán, de llamar la atención, de volverse virales, de obtener un like, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es broma, ahí se los dejo de tarea para que también lo mediten y pues que yo creo que hasta es una reflexionada del fin de semana. Porque si no, pongan atención cuántas personas, hombres, hacen el ridículo únicamente con el afán, con el simple objetivo de llamar la atención, ¿no? No tienen otro objetivo
no tienen otra intención, simple y sencillamente con el fin de llamar la atención, ¿no? Así que, bien, creo yo que ahí vamos a dejar la reflexión y vamos con la lectura. Dice, si el enemigo dispone rápidamente de sus carros en filas de combate, es que está esperando refuerzos. Si se precipitaran para un encuentro ordinario, si no entienden que les ayudará, o debe de haber una fuerza que se halla a distancia y que es esperada en un determinado momento para unir sus tropas y atacarte, conviene anticipar, prepararse inmediatamente para esta eventualidad. Y es que normalmente cuando tú ya eres un soldado y estás todo el tiempo dedicado a esto y todo el tiempo estás en guerra, ti comienza a haber una situación de hiperalerta en el que todo el tiempo estás alerta. Y es por eso que muchos soldados que van a la guerra y regresan también necesitan de alguna manera terapia, porque pues sí, la verdad es que ese tipo de cosas sí afectan. Dice, si la mitad de sus tropas avanza y la otra mitad retrocede, es que el enemigo piensa atraerte a una trampa. El enemigo está fingiendo, en este caso, confusión y desorden para incitarte a que avances. Y este es un clasiquísimo del arte de la guerra. Eh, Provoca el caos, ¿no? Provoca la confusión, incluso hay quienes fingen estar separados, estar peleados, porque quieren abrir esa oportunidad de que se les acerquen buscando una alianza con el grupo dividido, ¿no? Es más fácil ver ese tipo de cosas, sobre todo en temas políticos, ¿no? Pero es un clasiquísimo. De hecho, a estas alturas, político que no sabe de estas cosas, híjole, creo que necesita repensar sus estrategias un poquitín, ¿no? Porque es un clasiquísimo. Así que bien dice, si los soldados enemigos se apoyan unos en otros, es que están hambrientos. Si los aguadores beben en primer lugar, es que las tropas están sedientas. Si el enemigo ve una ventaja, pero no la aprovecha, es que está cansado. Si los pájaros se reúnen en el campo enemigo, es que el lugar está vacío. Si hay pájaros sobrevolando una ciudad, el ejército ha huido. Si se producen llamas nocturnas, es que los soldados enemigos están atemorizados, tienen miedo y están inquietos y por eso se llaman unos a otros. Si el ejército no tiene disciplina, esto quiere decir que el general no es tomado en serio y esto es bastante, bastante serio. Imaginen ustedes a un ejército que su general no es serio, que su general no es estricto, que su general no llama la atención, que su general los deja que anden chacoteando por ahí. Créanme que si los enfrentan, uno que es estricto, que tiene estrategia, que todo el tiempo está en este asunto, pues los va a vencer, ¿no? Y ahí tenemos hazañas como, por ejemplo, la de los 300. Y no es que los admire como tal, sino porque ellos, según he leído, tenían la costumbre que desde niños los formaban en batalla. Incluso si te veían que no le ibas a armar desde que estabas chiquito, pues, ¿sabes qué, mi estimado? Vas para atrás, ¿eh? Así de sencillo. Entonces, a veces sí también me confunde un poco cómo se ponen, pues símbolos y camisas y características que creo yo que no les quedan, ¿no? Pero ahora sí que es cuestión de cada quien, ¿no? Es cuestión de cómo se autopercibe cada quien. Más bien creo que es una cuestión de autopercepción, ¿no? Dice, si sus emisarios muestran irritación, significa que están cansados. Si matan sus caballos para obtener carne, es que los soldados carecen de alimentos. Cuando no tienen marmitas y no vuelven a su campamento, son enemigos completamente desesperados. Si se producen murmuraciones, faltas de disciplina y los soldados hablan mucho entre sí,
quiere decir que se perdió la lealtad de la tropa y esto es bien, bien, bien importante, ¿no? Porque cuando las murmuraciones comienzan a hacer el pan nuestro de cada día, como dicen por ahí, quiere decir que ya no respetan liderazgos, quiere decir que ya no tienen lealtad. Y créanme que nadie en un ejército, hablando únicamente del ejército, quiere a alguien desleal. Absolutamente nadie. Porque a la primera, pues vas a traicionar a todos los demás y a una persona así, ¿sabes qué? Pues te llamabas, mi estimado, y antes de que te cachen, pues mejor pélate, ¿no? Porque si algo es muy, muy, muy necesario en un ejército es justamente la lealtad. Las murmuraciones describen la expresión de los verdaderos sentimientos. Las faltas de disciplina indican problemas con los superiores. Cuando el mando ha perdido la lealtad de las tropas, los soldados se hablan con franqueza entre sí sobre los problemas con sus superiores. Y créanme que ese tipo de cosas en cualquier ejército es considerado como una indisciplina. Y si fuera, por ejemplo, aquí en el ejército mexicano, no solo es considerado una disciplina, sino que hay un sinnúmero de reglamentos que suelen aplicarse a todos los soldados. Así que vamos a preguntarle a la inteligencia artificial exactamente de cuántos reglamentos estamos hablando que son aplicables al ejército mexicano, porque yo recuerdo haber consultado mínimo cuatro. ¿Cuántos, cuántos reglamentos y leyes son aplicables al ejército mexicano? Y haz un check, un checklist, ¿no? Vamos a ver qué nos dice, porque yo recuerdo haber consultado cuatro y los cuatro especifican una conducta recta, una conducta que no te permite bromitas, que no te permite andar haciendo mal uso del uniforme, que no te permite andar teniendo un comportamiento que no debes, pero vamos a ver qué dice, ¿no? Dice normas principales, dice, ok, normas principales aplicables, constitución política, ajá, ley orgánica, esa sí me acuerdo haberla consultado, del Ejército Fuerza Aérea Mexicanos, ¿no? Código de Justicia Militar, Ley de Seguridad Nacional, si la he consultado, Ley de Derechos Humanos, Ley de Ascensos y Recompensas, creo que también la vi, y los reglamentos internos, ejemplo, reglamento de honor y disciplina, del ejército. Este no me acuerdo si también lo consulté. Marco constitucional, y ahí me ponen los artículos. Justicia militar. Seguridad nacional, derechos humanos, tratados internacionales. Ah, sí, ya me acordé porque también traía este tema. Dime quién fue Rosendo Radilla, ¿no? Ya me acordé justamente porque se los iba a mencionar y es que a veces, simple y sencillamente por el hecho de tener un apellido o un nombre, creen que están directamente relacionados con estos temas y hasta donde no, hasta donde yo me acuerdo, creo yo que no haya nadie que identifiques como tal directamente con el ejército si no está activo en él, ¿no? Y dice, Rosendo Radilla Pacheco, así se llama. Fue un líder social y víctima emblemática de desaparición forzada durante la Guerra Sucia en México. Décadas de 1960 a 1970. Su caso marcó un precedente histórico en la lucha por los derechos humanos en América Latina.
activismo comunitario, alcalde de Atoyac de Álvarez Guerrero en 1950, es decir, él era alcalde. Promovió proyectos educativos y agrarios en zonas rurales, ¿no? Tuvo una desaparición forzada, fue detenido ilegalmente por el ejército mexicano en un retén militar en Chilpancingo, acusado sin pruebas de apoyar a grupos guerrilleros y su cuerpo nunca fue encontrado. Lucha jurídica internacional. En 2001 su familia llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia histórica. En 2009 fue condenado por violar derechos humanos, derecho humano a la vida, integridad y libertad. Obstaculizar la justicia durante 35 años y no investigar la responsabilidad militar. Impacto en México. Obligó a reformar el Código de Justicia Militar, que es el que les mencioné, que ya sí por ahí lo consulté. Delitos contra civiles. Ya no se juzgan en tribunales castrenses. Esto van directamente a un tema penal y por lo penal, no por lo civil. Impulsó la Ley General de Víctimas y es un símbolo del movimiento contra la impunidad. Su caso sigue siendo citado en debates sobre memoria histórica y reparación a víctimas de violencia estatal. La Fiscalía Especial para Casos del Pasado reactivó investigaciones del 2023 usando nuevas tecnologías forenses, ¿no? Y supongo que estas deben de haber sido justamente en la desaparición forzada. Digo, afortunadamente aquí seguimos, pero cuando sacan este tema en específico de alguien que se llama Rosendo, sin ofender, o Azulendo, en un tono totalmente sarcástico, porque créanme que si lo estoy diciendo es porque pasa, también me haya pasado parte de lo mismo, porque créanme que no me fui con los municipales por voluntad propia, ¿no? Y segundo, cosa curiosa, desaparecieron pruebas, simple y sencillamente ya no aparecieron, ¿no? Afortunadamente después aparecieron más, exactamente igualitas y con las mismas descripción de hechos, ¿no? Así que bien, por hoy ahí lo dejamos y pues ya vámonos a editar y a subir el video, ¿no? Que todavía pues hay que seguir leyendo, ¿no? Vámonos. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? ¡Vámonos!